Muy buenas tardes para todos en el 74º aniversario de la fundación de la institución religiosa Perfecta Libertad que hoy festejamos. Deseo sinceramente de que todos los pelistas, sus familiares, amigos, conocidos se encuentren bien, a pesar de la situación especial de la pandemia que desde el principio del año el conjunto de la humanidad viene sosteniendo, recibiendo esta situación, buscando el camino, por supuesto. Y deseo que hoy me acompañen en un recorrido también histórico, que gran parte pudimos hacerlo en el Kyōsō-zai, donde nos enfocamos en los maestros, tanto el maestro precursor, maestro Kanada, como los maestros fundadores, primero y segundo Kyōsō, hasta llegar a hoy, nuestro actual patriarca o tercer Kyōsō, reverendísimo Takahito Miki, o Sieo Yasama, para nosotros hoy. En este caso, vamos a hacer una recorrida durante los 10 años previos a la formación y a la aparición formal como institución de Perfecta Libertad. Esos 10 años van de 1936 a 1946. Son 10 años tremendos para la historia de la humanidad porque hubo muchas guerras, empezando por la Guerra Civil Española en 1936 y después continuando con la Segunda Guerra Mundial desde Europa, que involucró a muchísimos países, y a partir de 1941, cuando Japón bombardea Pearl Harbor, comienza la Segunda Guerra en la zona del Pacífico. O sea, estamos hablando de Japón, China, Corea, Indochina y también las islas del Pacífico Sur, Camboya, Birmania. O sea, prácticamente no había lugares en el mundo donde no se sintieron los efectos de esa tremenda guerra que fue la Segunda Guerra Mundial, que todavía no se ha podido determinar. Nunca se va a saber exactamente cuántas personas fallecieron en forma directa o indirectamente, pero se calcula entre 75 y 90 millones de personas. Nosotros vamos a enfocarnos en esos 10 años previos a la aparición de PL. ¿Por qué? Porque en el año 1936, el 27 de septiembre, quien sería el segundo patriarca de PL recibe el Shikiri de parte del primer Kyōsō como patriarca sucesor, o sea, como segundo patriarca de lo que en ese momento era la institución Hitonomichi, que era un movimiento religioso extendido, numeroso, con gran presencia en Japón, en un momento en que Japón se preparaba para esa expansión económica y militar que fue la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, al día siguiente de recibir la designación como segundo patriarca, el gobierno japonés dicta la orden de disolución de la institución religiosa Perfecta Libertad, pero previamente, el día 28, es encarcelado el primer Kyōsō, y recién en el año 37 encarcelan al segundo Kyōsō, y en el año 37 viene la orden de disolución de Hitonomichi. El primer Kyōsō, según las palabras del segundo patriarca, dice en la revista Geijutsu del año 1976, escribió lo siguiente: la salud del primer Kyōsō fue dañada seriamente debido a las torturas recibidas en los interrogatorios del juicio que se le inició en primera instancia. Por estar tan grave, recibió como el permiso como una libertad condicional y murió en su casa el 6 de julio
del año 1938 a la edad de 67 años. Nosotros conocemos, por la creencia, por lo que sabemos de PL, el testamento del primer Quioso que dijo: no lloren mi muerte, festéjela con fuegos de artificio, porque este va a ser el comienzo de la expansión de las enseñanzas de PL en el mundo. Y así es que ese 9 de julio del año 1938 se realizó un gran velatorio en el barrio de Abeno, en Osaka, donde participaron miles y miles de seguidores de Hitonomichi, a pesar de la represión del gobierno. Pero se pusieron en marcha varios juicios, o sea, primeras instancias, segunda instancia, Tribunal Superior, hasta que llegó a lo que sería el Supremo Tribunal, que es lo que nosotros llamamos como Suprema Corte, que recién se terminó de definir en el año 1945. La acusación era de esta institución, está acusada de lesa majestad, o sea, como traidores al emperador. Eso significó un gran dolor para el primer Quioso, porque él, como japonés creyente y respetuoso de las tradiciones, y siendo injusta la acusación porque en ningún momento había intenciones de traicionar al emperador, sin embargo esa acusación siguió su curso falsamente y fue un juicio muy oscuro. Tanto es así que en el 10 de febrero de 1940 salió la sentencia. Esta institución está acusada y es culpable de traición al emperador. En ese momento el segundo patriarca escribió unos poemas tanka. El poema tanka es una forma de escribir poesía en Japón que tiene sus propias, digamos, reglas, que con pocas palabras se puede transmitir un clima o un mundo, digamos, y a la persona a quien le llega el poema tanka, ese mundo puede crecer dentro de sí, o sea, comprender lo que el poeta que escribió el tanka estaba teniendo dentro de su alma. Y hay 3 poemas tanka que escribió el segundo patriarca cuando salió la condena. Uno de ellos dice así: al soportar una gran opresión, la fuerza del ser humano surge y crece. Otro que decía: aceptando todas las palabras de críticas y acusaciones, voy a recorrer un largo camino. Y el tercero, en ese momento, 1940, dice: recibiendo todas las virtudes que están entre el cielo y la tierra, sigo adelante de acuerdo con la voluntad divina. O sea, el segundo patriarca, él reconocía de que era algo injusto, pero que le tocó recibir a él. Como también le tocó al primer Quioso la cárcel, la tortura y la muerte a temprana edad. Pero él decía: esto es voluntad de Dios, esto es algo que la obra divina hace llegar a nuestras vidas y vamos a actuar de acuerdo con esa voluntad de Dios. Y así fue que, disuelta la institución Hitonomichi, los templos cerrados, comenzó un grupo de creyentes fervorosos a reunirse y a buscar la manera para seguir sosteniendo la creencia, digamos, la enseñanza y la práctica de la enseñanza. Ese grupo de adherentes, de practicantes de Hitonomichi, tenía que encontrar la manera para sostener ese movimiento religioso y generar fondos. Entonces, en diciembre del año 38 pusieron un negocio, Miyama. En el año 39 formaron una compañía cinematográfica para filmes educativos que se llamaba Kuki. Y en el año 1941 se forma un grupo de poesía tanka, Harakara.
para difundir las enseñanzas. O sea, el tanka le servía como una pantalla para poder reunirse y profundizar la práctica de las enseñanzas. No obstante de que ellos realmente sentían la belleza y el camino del tanka como expresión humana, pero les daba una cierta cobertura legal para continuar reunidos y consolidar, cohesionar ese grupo para que la enseñanza no se perdiera. Ese grupo, sabiendo el proceso judicial y el encarcelamiento del segundo patriarca, en algún momento también hacían solicitudes de miosié. Ustedes saben que miosié es una característica de la enseñanza de PL. Ante una situación adversa, antinatural o desventurosa, que nosotros denominamos aviso divino o mishirase, uno puede solicitar miosié. Y en esa época también seguían solicitando miosié y tratando de practicar. Eso se hacía a través del reverendo Yabusaki en Toshima, Tokio, donde figuraba un instituto de investigación de la educación en el hogar. En el año 1943 se reúne un grupo de leales, pero un grupo realmente que se estaban jugando la vida por el clima de la guerra. Ya en el año 43 la guerra estaba muy avanzada, ya comenzaba a haber bombardeos en Japón, muchos japoneses morían en el frente. Esta segunda guerra costó la vida de millones de japoneses en forma directa o indirecta, y ese grupo decide pedir un miosié. ¿Para qué? Para saber si podía el segundo Kyoso, digamos, dirigirlos o liderarlos como Osie Oya. Y ese miosié llegó. En el año 1943, el 11 de febrero, ese miosié fue concedido, y lo que establecía esa enseñanza divina era que para que el segundo patriarca pudiese liderar el movimiento espiritual, ese grupo y todos los creyentes que se sumaran debían estar unidos firmemente en un solo sentimiento. Esa unión en japonés se llama musubi. Cuando llega el miosié, el segundo Kyoso, segundo patriarca, también escribió un poema tanka que decía, a ese grupo se lo denominaba musubi tai, que también significaría defensores de la creencia en tiempos de persecución. O sea, un grupo clandestino totalmente unido como un pacto de sangre, una cohesión total, una fe absoluta en Osie Oya, y se le llamó Musubi Tai. Y el segundo patriarca escribió un poema tanka que dice, gracias al Makoto de Musubi Tai, yo puedo ejercer mi función como Osie Oya. Alégrese, Padre mío que está en el cielo. Ese alégrese se refiere al primer Kyoso, que tanto había sufrido, ya había fallecido, pero que deseaba fervorosamente la expansión de las enseñanzas. Y un segundo poema tanka que menciona el nombre póstumo del primer Kyoso, que es Amamisu Umiji Arabaru Hikono Mikoto. Mire esta fiesta de miembros reunidos. Y la verdad es que a partir de ahí, ya cuando es liberado el segundo patriarca en el año 45, sale la resolución de inocencia, y todos esos miembros que habían resistido, poniendo en riesgo sus vidas, sus bienes, su familia, ante un gobierno represor, totalitario, imperialista y guerrero, como lo era el Japón de esa época, ellos deseaban que que Hitonomichi resurgiera. Pero el segundo patriarca estaba estudiando en esos días, después de salir de la cárcel, la manera más adecuada para
poner en marcha e impulsar un movimiento religioso, ya que las leyes habían cambiado por la presencia de los norteamericanos en Japón. Entonces estudiaba mucho y decidió formar un grupo que se llamaba Libertad Verdadera, Movimiento Espiritual de Libertad Verdadera, y traducido al inglés terminó eligiendo el nombre Perfect Liberty o Perfecta Libertad, o sea, libertad plena. Ese era el nombre, pero todavía no estaba decidido a formarla. Y una de las razones por las cuales el segundo patriarca no formó inmediatamente PL es porque la cárcel lo había debilitado mucho. Él no tenía fuerza física, estaba desnutrido, la había pasado muy mal en la cárcel. Entonces necesitó un cierto tiempo para restablecer su salud, su capacidad humana, y así es con ese grupo enorme de personas es que deciden lanzar la formación de lo que nosotros conocemos como Perfecta Libertad. El 9 de octubre del año 45, cuando es liberado de la cárcel, el segundo patriarca también escribió poemas tanka, y uno de ellos es realmente emocionante leerlo y escucharlo, porque dice a los hombres: recuerden siempre el disparate de que los hijos de Dios se maten entre sí. Y también cuando se reglamentó la Constitución de Japón, que prohibía terminantemente a Japón intervenir en ninguna guerra, nunca más, escribió también un poema que dice: este es un nuevo camino que el pueblo japonés debe recorrer, y en ese camino vamos a empeñarnos en el Misasage, o sea, el resurgimiento de Japón después de la destrucción de la Segunda Guerra y el resurgimiento de la enseñanza de Hitonomichi a través de PL. El 29 de septiembre de 1946, en la ciudad de Tosu, lanzó la declaración de PL, Vida es Arte, y fundó la institución religiosa. Realmente esa historia, esos años, hay muchos detalles, pero vamos a rescatar de ese periodo un tesoro. El tesoro espiritual de haber mantenido la fe, haberse unido profundamente para cuidar ese tesoro, corriendo toda clase de riesgos y con la esperanza de que si esto era voluntad divina, lo que debían pasar, no solo los japoneses como pueblo, sino ellos como creyentes, si esa era la voluntad divina, siempre habría un camino. Y ese camino es el que estaba dispuesto a recorrer el segundo patriarca cuando escribió eso, que dice: recibiendo todas las virtudes que están entre el cielo y la tierra, sigo adelante de acuerdo a la voluntad divina. Por eso su liberación también fue voluntad divina, su fortalecimiento físico-mental durante un año también era una obra divina que él respetaba profundamente, y así fue como en el año 1946 surge PL y comienza la expansión en el mundo, que ese era el sueño del primer Kyoso. Él sentía de que su vida la había dado a Dios para eso, para que nosotros hoy aquí, también en una situación opresiva, como está en ese primer tanka que dice: al soportar una gran opresión, la fuerza del ser humano surge y crece. Nosotros, los humanos, también los pelistas, en esta época estamos sintiendo una opresión muy grande en base a la pandemia que abarca a todo el globo, a todo el planeta, pero ahí es donde surge la fuerza humana, surge la creatividad, se afirma la fe, se fortalece la confianza en la obra divina, la confianza en Oshio y Asama que nos guía, y entonces creo que en este aniversario de PL podemos reconocer que también nosotros de una o de otra manera estamos siendo ese grupo que defiende la enseñanza, defiende la institución, y anhelamos un mundo mejor a través del Misasage,
de todos y cada uno de los pelistas a lo largo del mundo, con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de PL? El objetivo de esta institución es enseñar a todas las personas, guiarlas, para alcanzar la conciencia de que todos somos hijos de Dios. Guiarlas hasta lograr el estado espiritual de expresarse libremente y en un grado elevado, como dice la declaración de PL, su personalidad en beneficio del prójimo y de la sociedad, para vivir agraciados y felices, junto a sus semejantes. O sea, el respeto de la autoexpresión ajena, esa es el germen de la paz mundial. Bajo la verdad, vida es arte. De esta manera pueden transitar el camino de la dedicación en pro del eterno bienestar de la humanidad y por la paz del mundo. Para eso surgió PL, y en este nuevo aniversario queremos dejar nuestra profunda gratitud y homenaje a ese gran grupo que se llamó Musubitai, que permitió que no muriera la creencia ni la fe, y que a partir de que cuando los tiempos fueron favorables resurgiera con toda fuerza esta hermosa institución que es Perfecta Libertad. Hacia ellos nuestra gratitud, hacia los maestros fundadores nuestra profunda gratitud por la enseñanza, y también a Dios porque todas las obras divinas acontecidas nos han permitido a nosotros hoy comprender, conocer y practicar este camino de PL. Muchas gracias.